Ahí. Y Nahuel, ¿estás ahí vos? Sí. ¿Vos preguntaste algo en el foro? No, pero Ah, hasta donde entonces yo sé, no. es otro Nahuel. Entonces hay otro Nahuel. Porque vi que hay una pregunta en el foro que no vi todavía de qué se trataba, pero era de este práctico, era un Nahuel. Bueno, che, ¿han podido meter algo de cabeza en esto? ¿Han hecho alguno? ¿Han intentado hacer algo? La verdad que yo estuve con Gal a full. Siempre me dicen lo mismo, son unos ataques. Si no están con Gala full, están con la entrega de programación, y si no están... Es el sábado del parcial, profe. Y aparte seguramente alguien de Gala les pregunta, ¿metieron algo de cabeza en el práctico de Gala? No sabe. El profesor de cálculo me tiene como loco, estaba haciendo ejercicio todo el tiempo, es un zarpado, piensa que lo único que tenemos que hacer en la vida es calcular integrales. Bueno, yo siendo el número que somos, no sé si, me parece que está bueno discutir entre todos, no sé si vale la pena que nos dividamos. Yo voto que lo hagamos entre todos. Sí, sí. Acompaña la moción. Sí. Bueno, el primer ejercicio dice las integrales integradas que siguen corresponden a integrales dobles sobre ciertos dominios. Dibujar los dominios y expresar las integrales integradas en orden inverso de integración. Bueno, ven lo que dice eso, ¿no? Eso dice, ahí no hay una integral doble representada. Ahí hay una integral ya iterada, lo que se llama integral iterada. Primero integral respecto a una variable y al resultado integral respecto a la otra. Pero sin embargo dice, eso corresponde a una integral doble. Claro, pidiéndole a f, yo qué sé, que sea continua, porque ahí la f no aparece, f no dice quién es. Pero vamos a suponer que la f es integrable, continua, vale Fubini, digamos, ¿no? Entonces dice que esas integrales iteradas corresponden a una integral doble. Y lo que pide es dibujar qué dominio es. Y cómo sería calcularlo en el orden inverso. A ver, yo lo que digo es, trabajamos todos juntos, pero yo no soy el que dibujo. Ustedes van ahí. Ustedes tienen el práctico a la vista, si yo dejo de compartir, tienen, ¿no? ¿Lo tienen a la vista? Así no lo tengo que tener en pantalla para compartir otras cosas, para compartir lo que hagamos. Tenemos. Entonces, Yo tengo. No sé el resto. Yo dejo de compartir esto y vamos a... Agarremos ahí cualquiera de esos que aparecen ahí. Yo qué sé, el 1 parte... El 2 dice calcular las siguientes integrales iteradas en orden dado y en orden inverso. Eso ya es cálculo, no me interesa demasiado. Pero agarremos uno del 1. Por ejemplo, el 1 parte C. Integra primero respecto de X y al resultado le integra respecto de Y, ¿no? A ver si podemos imaginarlo. A ver, alguien agarre la posta y comparte comparte una hoja en blanco y vamos volaseando entre todos. Alguien agarre la posta de escribir, nada más que eso. Si quieren, escribo en la pantalla. Bien, Jimena, bien, Jimena. ¿Qué haríamos sin vos, Jimena? Porque vos sos la solidaria. Siempre la valiente. La valiente. No, pero ahora yo soy la mano de ustedes y ustedes hablan. Ah, está. Vos no hagas nada, salvo lo que te digan. Voy a copiar la letra. ¿Cómo era esto? Era... Dice la integral.
De 0 a 2. Y acá era i cuadrado abajo. Sí, y 2i arriba. De f de xi, diferencial x primero y al resultado diferencial. O sea que hay que integrar primero respecto de x entre i cuadrado e i. A ver cómo se piensa esto, ¿no? Y lo que pide es un dibujo del dominio donde lo estoy haciendo. Abran los micrófonos todos y hablen, por favor. Dame un segundo que abro el práctico. Dibujar un par de ejes XY, porque esto va a ser un dominio en el plano, así que eso ya podemos irlo dibujando. ¿Cuál es este? Perdón. Este es el 1 parte C. ¿Cómo lo pensarían? A ver, Julieta, ¿está por ahí? Sí. A ver, ¿cómo arrancarías a pensarlo? La idea es tratar de dibujar el dominio donde estoy integrando acá, que es un dominio en el plano. Eso es lo primero a reconocer. Mi universo es R2. ¿Cómo lo pensarías? Ese 0,2 que aparece ahí, ¿qué sería? ¿Dónde se mueve quién? La I es o la E. Perfecto, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? 0,2 es donde se mueve la I. De acuerdo, sí. De acuerdo. Entonces marcamos el intervalo 0,2. Perfecto. ¿Y ahora qué harías, Julieta, para seguirlo pensando? ¿Cómo sería tu orden de pensamiento, de razonamiento para dibujar esto? Ahí va, eso está bueno. El dominio que tengo que hacer está en esa banda, ¿no? Está en la banda entre el eje X y lo que punteó Jimena ahí, igual 2. Pero no es toda la banda, porque si no sería una integral impropia. Tiene que ser un compacto metido ahí adentro. Hay que tratar de buscarlo ese compacto. ¿Cómo sería que lo pensaríamos? Ahora dibujaría las funciones i cuadrado y 2i. La función i cuadrado. Es una función de variable i. Entonces, ¿quién sería la función i cuadrado? ¿Qué gráfico tendría? Ahí va. Eso. Lo tenés que pensar como una función de x. Eso. Perfecto. Esa es la función i cuadrado como función de i. Es una parábola acostada, ¿no? Pero que dibuja solamente esa rama porque es la que nos interesa, la que está en la banda. Y después, Julieta, ¿qué otra dibujo? Y ahora te queda una recta, ¿no? Con Eso. pendiente 2. Con pendiente 2 ¿No es mirado. pendiente un medio? Porque Claro, es como es la... con pendiente, no, depende es la de la inversa. posición del observador, digamos. Es con Claro, pendiente. girando el eje. sería. Si lo miro desde el... Si el observador está mirando desde el eje Y, es con pendiente 2. Si el observador está mirando desde el eje X, es con pendiente un medio, porque X igual 2Y es lo mismo que decir Y igual un medio de X. Ahí va. Y eso se corta en algún punto. ¿Quién es ese punto? A ver si lo reconocemos. Y cuadrado igual 2. Sí que se corta. ¿Qué soluciones tiene eso? Mirándola nomás, la ecuación, ¿qué soluciones tiene? Igual 2. ¿Y qué otra? Y 0. Menos Y 2. 0. Así que ese punto de corte es I igual 2, ¿no? Es justo en el punteado rojo. El punteado rojo coincide con el punto verde, ahí baja. Si querés bajar el punteado rojo para que pase por ahí, la recta igual 2 pasa por el punto. No escucho nada yo, ¿eh? ¿No me escuchás a mí? Hola. Yo escucho a los dos. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, Ah, era yo entonces, perdón. está. ¿Y el dominio quién es entonces? Rayalo el dominio. ¿Quién sería? Para el que no estaba escuchando, ¿precisás que repitamos algo? No, decía que la recta igual 2 pasa justo por
¿cómo se llama? I igual 2 pasa justo, la horizontal pasa justo por el punto verde, ¿no? Por lo tanto, la abscisa no es 2. La abscisa de ese punto de corte, ¿qué sería? Sería 1, ¿no? Porque si lo miro con la recta 2i, Claro. igual x, si la x tiene que valer 2. Pero si es 1, hay algo que estamos haciendo mal. No, Porque perdón, estoy mal yo. Sería... es 2i. Si i es 2, es 4, ¿no? ¿O estoy diciendo mal? Claro, ahí va, porque por un medio te tiene que dar 2 si lo miras desde Ahí la inversa. O sea que esa abscisa es 4. Ahí va. Ese punto de corte tiene... ¿Y quién es el dominio? ¿Quién es el compacto medible, Jordan, entonces? Rayalo. Ese. Ponele un nombre, llámalo D a ese libro. Por lo tanto, ¿qué puedo decir por Fubini? Que esa integral iterada de arriba es igual a ¿quién? A la integral doble en D de f de xy de xd. Che, Fubini, aceptando que esa f está en alguna de las hipótesis de los Fubini que tenemos, ¿no? Ahí va. Y ahora te dice que esto fue integrando, Fubini te dice que lo puedes integrar al revés. Entonces te pide que escribas las integrales iteradas, pero al revés. Y a eso, Fede, ¿estás por ahí? Musini. Sí, pero no tenés este micrófono. No, vos sos el que no tenés micrófono. No, bueno. ¿Quién más está? ¿Quién más está? No hay nadie de los que no hablan. Bueno, a ver si logramos escribir esto al revés. José, ¿te animás a ver cómo sería esta integral, pero ahora integrando respecto a y primero y después a x? ¿Cómo lo Sí. razonarías? Ahí está el dibujo. ¿Cómo sería el razonamiento? Fijas un X Fijo un x en el dibujo, ahí va. en el dibujo. Y bueno, ahora es fijarte entre qué intervalo, o entre dónde varía el X. Sí, en Que este por el caso, dibujo podemos ver que varía entre 0 y 4. a ver, x varía entre 0 y 4, sí señor. Eso, Y después tenemos que fijarnos entre qué varía la Y con el X fijo. sí. Y ahí viste que si vos trazas la recta donde X es constante, vemos que corta el dominio en dos puntos. En ese segmento azul que dibujó ahí Claro. Jimena. Entonces tenemos que encontrar una función de Y que exprese en qué puntos va a ¿Una cortar. función de y o una función de qué variable? De x, ¿no? De X, perdón, de X, Ahí va. que corta el dominio. O sea, va a ser nuestra función piso y nuestra función techo. Sí, señor. ¿Y quiénes Si no, serían? vamos. Serían raíz de... no, bueno, Raíz de x sería el techo. y raíz de X y la otra es X sobre 2. Yo lo que hago es igualar, o sea, tenemos las funciones 2i y cuadrado, lo que hago es igualar eso a X, que está fijo, y despejo Ahí va. la Y. ¿Qué están Y haciendo? ahí me queda una ¿Qué es función. una función de la otra? Es una función de X.
¿Qué es una función de la otra? ¿Qué es Inversa. x igual? Es la inversa, exacto. Están hallando la inversa, ¿no? Que no siempre se puede hallar en forma explícita. Eso es siempre y cuando puedan despejar una variable en función de la otra. En este caso sí, porque son funciones muy simples. Ahí va. Entonces, yo no le pondría, para que quede bien claro, pondría DI primero, pondría DI, ¿no? Porque la primera integral que calculás es DI, y al resultado de X. Ahí va. Ahí va. El paréntesis ese, corridito, entre las dos integrales. ¿Qué número de ejercicio es este? Este es el 1. 1C. 1C. Bárbaro. ¿Sí se entendió? Es una región simple de mirada desde X. ¿Es simple? Sí, Sí. ¿Es una región simple mirada desde Y? también. También. Bien. ¿Es compacta? Sí, ¿Por qué? porque está acotada entre 0 y 4 en la X y entre 0. O sea, tenés un rectángulo que la contiene. Sí. ¿Y qué más? Y es cerrado. Y es cerrado porque contiene la frontera. Contiene la frontera. ¿Y es medible Jordan? Sí, porque no tiene puntos de discontinuidad que yo vea. No, ojo, No medible conozco la Jordan. función. Medible Jordan hay que mirar la perdón. medida de la frontera. Las fronteras son dos curvas. Las fronteras son Es dos. una recta abajo y Perfecto. una cosita. Así que la frontera tiene medida nula, por lo tanto es medible Jordan. Así que acabamos de chequear todo lo que tenemos que chequear para que todo lo que esté escrito en el pizarrón esté legalmente autorizado a escribirse, ¿no? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Es un dominio que se puede, es un dominio simple, no es de lo más simple de todo porque no es un rectángulo, pero es simple desde los dos puntos de vista. Puede pasar que un dominio sea simple desde un lado y no simple del otro, y entonces cuando uno integra desde el lado que no es simple, lo tiene que poner como suma de dos cosas, y de un lado queda como una cosa sola. Están todas las variantes ahí. Bueno, bien, pensaron bárbaro. ¿Hay dudas, che? ¿Algún comentario de este? ¿Está bien? Una pregunta. Sí. En los límites de integración, cuando integro respecto a X, ¿no tendría que estar y cuadrado en el límite superior? Porque en el dominio... En el primero, en la primera integral, ahí va. y no, porque vos ahí te trazás una recta ahí, un I-techo, ¿no? Dibujate un I-techo ahí, Jimena, una recta horizontal. Que No, es, yo hablo de las verticales. Pues 2i está por abajo de i cuadrado en nuestro intervalo, ¿no? y por eso está en el extremo inferior del intervalo. Si está por abajo, Pero i cuadrado está por arriba de 2i y está en el extremo inferior. no te estoy entendiendo. Eh, Cuando integrás en esa, el intervalito... El 2i se convirtió en x sobre 2, que es la que está abajo. Sí. El i cuadrado se convirtió en raíz de x, que de es la X, que que es la está que está por arriba. arriba. Entonces, no, pero yo hablo de integrando en la otra, la integral que hicimos al principio. está, pero la que hicimos al principio tenés que pensar en una recta horizontal, no en una recta vertical, Mateo. Por eso yo te decía, dibujate un Me I-techo confundí ahí. el dibujo. Me confundí el dibujo. Está perfecto, está perfecto. ¿Entendiste? Claro, yo pensaba que el dibujo ese... Está bien, ya entendí. Está O sea, bien. es porque si lo miras desde i te queda arriba el 2i y abajo el i cuadrado. Claro, porque dibujate una recta horizontal cualquiera ahí y tenés la parábola por abajo de la recta. Primero corta la Parábola. curva y después la recta. Ahí va. Estaba perfecto, lo estaba viendo mal. Si no, podés dibujarte también así, xy, Claro. y ahí Es lo bueno. ves. Y lo mirás al revés, claro. Bueno, bien. Eso está todo claro. Hagamos algo del 3. El 2 pide calcular, que no me interesa demasiado. El 3 pide calcular también, pero hay que dibujar. Porque está bueno, siempre que se pueda dibujar, hay que dibujar.
Vamos a agarrar algo del 3, que ¿qué puede ser? A ver, elijan alguno ahí de los que están. El ejercicio 3. Ah, miren, está el... Hay uno que les dejé como... justo, es bien parecido a uno que les dejé como ejercicio, que hay que hacer un cambio de variable. L. El F. Miren el F. Miren entre que están entre dos hipérbolas, x por y igual 1 y x por y igual 2, y entre dos rectas, y igual x y igual 4x. ¿Vieron? Ese está interesante, si quisieran hacer. A ver, hagámosle, hagamos el 3e, porque me interesa hacer algún comentario. El 3e es todo bien sencillo, la función que estoy integrando es un polinomio de dos variables, x por y, y el dominio, tengo que hacer dos ejercicios, tengo que hacer en dos dominios distintos. El D1 es lo que aparece ahí, son los x y del plano que verifican esa inecuación, y el D2 es D1, intersección un semiplano. Creo que ahí la notación está un poco confusa, pero creo que el dominio para integrar, que al principio la letra le llama D, sería el D2, me parece. Pero hagamos la integral en D1 y la integral en D2, por separado, no importa lo que pida. Veamos cómo es hacerla por separado. ¿Vos seguís escribiendo, Jimena? Sí, qué bien. Kim, acordate que tenés tenés varios pizarrones abajo a la derecha. Sí, este fue Puedes pasar a otro el sin dos. borrar la anterior. Este no lo borré, me vine al 2. Está bien. Gracias. Pensé que había borrado todo. No, pero si alguien lo quiere, le dejo sacar. Claro, sí, yo siempre por las dudas que quieras volver para atrás, asegurarte de que sí. Ya creo que lo hablamos esto, ¿no? Pero esto es la virtual. Vieron que cuando uno da clase, yo por ejemplo, imagínense que yo dando clase, un pizarrón normal de facultad, lo lleno en un instante, o sea, no me di cuenta y ya lo llené, porque escribo grande, porque yo qué sé, y ya se me llenó. Aparte, escribo en un lado y después me voy para el otro, y yo qué sé, ya no tengo lugar. Entonces, cuando ya no tengo lugar, los miro y les digo, ¿vos puedo borrar? Y claro, ¿puedo borrar? La respuesta es no, esperá un cacho, vamos a escribir un poco más. Me Esto está siento bueno. identificada. Si algo tiene de bueno esta tecnología es esto, ¿no? De poder volver para atrás. No solo de poder volver para atrás, yo acá en la tablet tengo clase por clase todas las clases, ¿no? Todos los pizarrones de todas las clases que hemos dado durante todo el semestre. Eso de poder ir a mirar es espectacular, ¿no? Eso está buenísimo, poder hacer referencia a las cosas. Como todo tiene un lado positivo siempre, ¿no? Las cosas. ¿Me dictan, che, el ejercicio? Así lo copio. 3e Dale. dice, f de x y es x por y. Y después el dominio de 1 es de 1 igual, abrí llaves, los x y pertenecientes a R2, tales que x2 sobre A2 más y2 sobre B2 es menor o igual que 1. ¿Cómo? x2 sobre A cuadrado más y2 sobre B cuadrado es menor o igual que 1. Cierro llaves. Y lo que te piden es calcular la integral doble en D de F. La integral doble de 1 en este caso. Bueno, primero, no se me metan a hacer cuentas. Yo les quiero decir varias cosas de este ejercicio. Y de la matemática en sí. Cada vez que tienen que calcular algo, antes de agachar la cabeza y empezar a calcular, antes pierdan un cachito en mirar. En mirar, obviamente, y antes que nada, para mirar y poder sacar alguna conclusión, dibujar. Obviamente dibujar. Eso descartado. Lo primero que hago, si tengo chance de dibujar en matemáticas, dibujo. Por ejemplo, este dominio de 1,
¿Qué es? ¿Una elipse, no? ¿Qué es? Es una elipse rellena, es la parte interior de una elipse. El interior. El interior más el borde. El interior más el borde, es un compacto, ahí va, es un cerrado y acotado. Graficamos, ¿no? Sí, dibujamos. ¿Cómo era esto? A era la medida Del del semieje eje mayor y B la medida del eje menor. Bueno, Así, Bueno, bueno, depende de cuánto horizontal y vale. vertical, llamale, porque en realidad depende si A es más grande que B o B más grande que A. Perdón, ¿cómo era semieje real? Se llamaba uno, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Ahí va. Tengo esa elipse ahí. Está bien, está bien. Está bien. Perfecto. Y entonces uno chequea que las cosas funcionen. Por ejemplo, el D1 este, que es rayalo, es todo el interior más el borde de eso. Es compacto, está claro que es compacto, ¿sí? Porque es un cerrado y acotado. Ya que estamos, y topología va en este curso, se puede preguntar, ¿topología fue todo para el primer parcial? Para el primer parcial, sí. Pero vamos, Arrancamos en límite, me parece que no. en continuidad, me parece. ¿ya habíamos dado todo lo relativo a topología para el primer parcial? Habíamos empezado Sí. con continuidad. Está, pero Aunque che, no, creo que va a continuar por sucesiones. Creo que entra, porque no arrancamos en se continuidad. coman la pastilla, hay que saber de topología también, ¿eh? Este curso no está dividido en dos. Este segundo parcial es el curso entero. Obviamente no va a haber un ejercicio de número complejo, ni va a haber un ejercicio de ecuaciones diferenciales, porque eso claramente es de la primera parte del curso. Ahora, de ahí en más, es un curso entero. De ahí en más, de topología en adelante, es un curso entero, por lo tanto está bien. Capaz que no hay un ejercicio relativo exclusivamente a topología, pero que hay que estudiar esa parte, también hay que estudiarla, ¿eh? Tienen que tenerla presente. Bueno, es un compacto. ¿Es medible Jordan? Sí. 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 Porque Sí, porque el borde es la elipse y el borde es de la elipse. un... ¿Es fácil de probar que la elipse tiene medida nula, como su conjunto de plano? ¿Cómo lo No probás? sé los rectangulitos y vas a probar que los podés hacer tan chiquitos como quieras. Porque ¿cuál es la definición? ¿Qué debería probar? Que dado un epsilon, existe una familia de rectangulitos tal que cubren a la elipse y la suma de las áreas es menor que epsilon. Esa es la definición a la que habíamos llegado, ¿no? Ahí va. Ahí va. Ahora, algo más fácil, en lugar de rectangulitos, ¿qué se les ocurre? Dado un epsilon, ¿qué se les ocurriría hacer? ¿Cómo cubro esto con algo de Y con área? una elipse más chiquita y una más Claro, grande. una bandita. Una sola, ¿no? Una bandita O sola. sea, en vez de menor o igual, perdón, en vez de una elipse igual a 1, una que esté cerquita de 1 por arriba y cerquita de 1 por abajo. Exacto. ¿Se imaginan lo que está diciendo Jimena? Una bandita que rodea la elipse y que el área de esa bandita sea una coronita, ¿no? Una coronita, ahí va, que deja la elipse adentro y que el área de la corona sea menor que epsilon. Y está. Eso prueba de que eso tiene medida nula. Perfecto. Así que es un compacto medible Jordan. ¿Qué acabamos de chequear cuando decimos que es un compacto medible Jordan? Que tiene sentido hablar de la integral en D1, que el dominio es un factible dominio de una integral. Bien. La función es x por y. Es un polinomio. ¿Cómo es? Entonces, Sí, es continua. vos que sos un cra, José, en los gráficos en el GeoGebra, a ver, mostranos el gráfico de x por y. A ver si nos parece razonable. Si quieren lo tengo abierto, GeoGebra. Ah, dale. Dale. Mejor.
Yo lo estaba viendo. Ok. Ah, igual no estaría apareciéndome. Tengo que Claro, el escribir tema el es Tiene que post. ser en 3D. Es porque GeoGebra ahí- 3D. Claro. Ah, maldición. O sea, si me dejas lo comparto, igual yo lo tengo Sí, acá. compartilo vos mejor. Ahí creo que se ve. Ahí va. Es una silla de montar, ¿no? De caballo, es una sillita de montar, donde Parece que pa- sí. vieron. Una papa Pringles. Ahí va. Bueno, el famoso nombre de punto silla, o punto crítico, que es el punto donde se sienta uno ahí, viene de esto. El origen de la denominación de punto silla. ¿Se acuerdan que llamamos punto silla un punto donde el gradiente se anulaba? O en dimensión 1. La derivada era 0, pero no era ni máximo ni mínimo, ¿no? El nombre de punto silla viene de esto, porque el gráfico de Lipori es una sillita de montar, uno puede imaginárselo como una silla de montar. Y el punto ahí, el origen, es un punto donde las derivadas parciales son 0, el gradiente 0, por lo tanto es un punto crítico, pero no tiene extremo, porque si voy por un lado tengo una parábola que es positiva, y si voy por el otro lado, que es donde apoyo las piernas, tengo una parábola que está por debajo, ¿no? Entonces, en cualquier Y que entorno tengo algo. horizontalmente tenés hipérbolas. Claro, en cualquier entornito tengo puntos más grandes y más chicos, por lo tanto no es ni máximo ni mínimo, por lo tanto, bueno, se le llama punto silla y este es el origen. Muy bien, así que tengo esta función en la elipse, o sea, yo lo que tengo que calcular es el volumen. Imagínense la elipse dibujada en el piso, no voy a pedirle a José que la dibuje, no sé si es posible dibujar O eso. sea, ahí sí te va a quedar una papa Pringles si le pones una elipse abajo, como que Claro, vas a tirar de unos lados para arriba y de otros para abajo. sí, una papita de esas, las papitas tienen esa forma, ¿no? Bueno, me piden calcular esa integral doble. Reitero, una forma siempre que es agachar la cabeza y ponerse a hacer cuentas. ¿Qué es ponerse a hacer cuentas? Aplicar Fubini, porque estoy en todas las hipótesis de Fubini, con lo cual la función es continua, y la función es un polinomio, así que no me enfrento a ninguna función trascendente. Todas las primitivas las voy a poder ir calculando sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero, miren la geometría. Capaz que vale la pena mirar la geometría, porque yo tengo la elipse ahí abajo, y bueno, y tengo una función, y hay simetrías por todos lados. Yo creo que hay simetrías por todos lados. Acuérdense que en una integral doble uno calcula el volumen debajo del gráfico de la función, pero es volumen con signo. ¿Volumen con signo qué quiere decir? Cuando el volumen que estoy calculando está por encima del piso. ¿No te da 0? Bueno. Porque quizás. como que si la dividís en 4, en 2 subís lo mismo y bajás lo mismo en los otros 2. Yo creo. Yo me adhiero creo que me adhiero a la afirmación, a la conjetura de Jimena, a ver los demás qué opinan. Jimena dice que la integral doble en D1 de esta función es 0. Chau, sin hacer ningún cálculo. José está intentando dibujar la elipse, ¿no? Es un crack. Elipse, sí. Es un crack. Ustedes sigan nomás que yo voy a probar un poquito. No, yo lo escucho, pero tema que me mueve un poco. Ahí está. Igual no pongas A y B, poné un A y B cualquiera, poné 2 números. Claro, pero quería hacerlo variar un poquito. Variar. Ya casi. Ahí la dibujaste, mirá vos, ahí apareció, ¿no?
Claro, pero me queda un... Claro, porque es un 1, pero ahora si yo varío la... Ahí está. ¡Ah! ¡Qué crack! Ahí. Y mirá y esos dos colores, el rojo es donde es negativa y el azul es donde es positiva, ¿no? Sí, Esos dos, cuando vos la miraste de arriba, que te quedaba algo azul y algo rojo, ahí se ve bien, vos. Y ahí se ve bien la simetría del problema, ¿no? Exactamente, ¿o no? Se ve perfecta la simetría del problema, ¿no? sí, El volumen rojo es un volumen negativo o positivo, y el volumen que estoy calculando en la integral, el azul, es un volumen con el otro signo. Pero son todos iguales, vos, todos iguales, porque la silla de montar es simétrica, por más que ahí no la está dibujando, ahí parece media chanfleada porque no la estoy mirando En un exactamente. parcial se puede decir, hablar de simetrías y decir que vale 0. Ah, O obvio. hay que Sí. demostrar todas esas Pero, cosas. pero eso lo escribís, porque la simetría es, yo miro f de x igual a x por y, entonces ¿qué decís? Yo quiero probar qué pasa si cambio x por menos x. Entonces comparo f de xy con f de menos xy. Bueno, ¿qué pasa con ese menos? Sale para afuera, porque Sí. f de menos xy es menos x por y, que es menos xy. ¿Eso Entonces, quiere ¿ahí qué decir que la decís? función era impar? Y entonces ahí, claro, ahí vas probando que en los distintos cuadrantes, en el cuadrante opuesto tienen el mismo signo, y en el cuadrante 1 y en el 3 tienen el mismo signo, y en el cuadrante 2 y 4 tienen el signo opuesto. Y después, como la elipse es simétrica, terminó, ya está, Buenísimo. ya terminó. Bien. ¿Están de acuerdo, no? Da 0, ¿no? Che, ¿todos? Da 0. sí. Y en el D2 es solamente la elipse con y positivo, y mayor o igual que 0, o sea, es una parte nada más. Pero también te va a dar 0. También, porque hay una parte positiva y una negativa de la silla de montar, ¿no? Va a dar 0 también en D2. ¿Vieron cómo vale la pena perder un rato, no? O sea, te daría distinto de 0 si en vez de tomarte como un semiplano te tomaras o los dos cuadrantes 1 y 3 o el 2 y el 4. Que ahí te va a Claro, dar con el o mismo algo signo. positivo o algo negativo. Exacto. Claro. Y El ya. dedo sería la elipse roja intersectado con los cuadritos a raya que son los i mayor a c. Ahí va. Después voy a buscar una forma de unir todo, pero Sos un crack, no me estoy dando vos, cuenta sí. cómo hacer. Sos un El crack. propio. No, es tremendo. Sí, mira, me robó las palabras de la boca. Ahora creo que está la herramienta de intersección. Aparte, viste que se prende y chau, se descolgó de nosotros. Él está en su mundo. No, yo lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Ah, sí, sí. Sí. No, en serio, los escucho. Igual Aunque yo no tengo parezca. la mínima intriga de. ¿Qué orientación elegiste? ¿Por otra vuelta hablando, programación, o es Eh, programación o computación? no, yo estoy haciendo civil por el momento. Igual dudo que se No. dé álgebra en computación. No, pero vos sabés que No hay álgebra en me computación. motivó el curso de matemática Álgebra. inicial, que nos hicieron hacer unos trabajos en GeoGebra que estaban salados y ahí como que me Metiste. motivó mucho el usar, porque había muchas funciones que no tenía ni idea que se podían hacer. Mismo eso de las sucesiones, que creo que en alguna clase mostré, tipo de ir viendo cómo se movían los puntitos, yo no tenía ni idea. Y ese curso me motivó y la verdad que una vez que como que aprendes a usar GeoGebra es como que es tremenda herramienta Mal. para todo esto. Alucinante. Está buenísimo. Sí. Acá, esto. Qué bueno. Bueno, molto bene. Así que ese ejercicio 3 es un poco eso. Che, la enseñanza de esto, ¿qué es? Esto que dijimos,
Este, A pero veces pensar un poquito te ahorra cuentas. eso, perder un rato en mirar, porque les soy extremadamente sincero. Si el parcial lo propusiera yo, no habría cuentas, casi no habría cuentas. O sea, yo soy Hacelo vos, Jorge, dale. no, bueno, pero no es la situación. Yo soy muy hincha Ponete. de la visión geométrica del asunto, digamos. Me parece mucho más trascendente que ponerse a hacer muchas cuentas. No menoscabo el que hay que aprender a hacer cuentas, porque en algún momento uno tiene que hacer cuentas y tiene que aprender a no equivocarse también y a reconocer sus errores, eso es formativo también. Y a saber encontrar un error rápido. A saber encontrar un error rápido, sí, es importante también. Ahora, no puede ser una cosa muy cargada de cuentas, pero van a tener un parcial que va a tener cuentas, porque somos muchos los que estamos... Igual aunque tengas que hacer cuentas, está bueno porque ya sabes que te tiene que dar 0, entonces podés verificar. Eso también, obvio. O a mí me ha pasado en parciales de que no llegar y explicar que no llegué, pero que tendría que dar tal cosa, igual me dan Claro. 2 puntos. Y eso es fundamental, porque el que corrige cuando ve que el que hizo el examen logra percibir de que hay un error porque hay una incoherencia, eso es trascendente. Eso es buenísimo. Bueno, el ejercicio 4 dice, yo mientras Ahora dejo de compartir. bueno, el ejercicio 4 dice... Cualquier cosa, bueno. Sí, tienen. T de R2 en R2, una transformación lineal, calcular el área de T de D para D y da distintos candidatos de D. ¿Me Bueno, repetí, Jorge? Así lo escribo acá en la pantalla. sí, pero no sé si lo vamos a hacer ahora, ¿eh? Ah, ok. Lo digo, esperen que lo muestro ahí. Porque no sé si tiene mucho sentido hacer eso ahora. Ahí, el ejercicio 4, que dice una transformación lineal. En definitiva, lo que está preguntando este ejercicio 4 es, ¿en qué ¿vieron el primer D, el de la parte A, que es un cuadrado, ¿no? Es el 0,1 por el 0,1. Bueno, ¿en qué transforma un difiomorfismo cualquiera, que es un cambio de variable? Puede agarrar un cuadrado, ya vimos ejemplos, ¿no? Puede agarrar un cuadrado y lo puede transformar en una corona, por ejemplo. ¿Se acuerdan aquella integral doble que hicimos que era una corona y la pasábamos a polares? Y polares, en el plano polar, eso venía un cuadrado. Entonces, polares era una transformación de R2 en R2 que agarraba un cuadrado y me lo transformaba en 2 círculos concéntricos, y por lo tanto me daba una corona. Parece que claramente polares no es un ejemplo de una transformación lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque polares que es rho coseno de tita, rho seno de tita, no es una transformación lineal. La función coseno y la función seno no se comportan linealmente. Lo que está tratando de descubrir este ejercicio 4 es ver si un cambio lineal, que muchas veces lo que uno hace es un cambio lineal, deforma las cosas, pero no las deforma tanto. Por ejemplo, yo diría que una recta, a través de una transformación lineal, ¿en qué tiene que ir? ¿Otra recta? En otra recta, claro. Tiene toda la pinta de que una transformación lineal, me están mirando, yo tengo cámara prendida, sí. Una transformación lineal no puede curvar. No puede curvar, porque por ser la transformación lineal, Puedes tirar, ¿no? claro, puede estirar, comprimir, pero curvar no, puede cambiar los ángulos. Quizás... Automatizar puede hacer, pero... Claro, pero puede transformar un ángulo recto, capaz que lo cambia en un ángulo, en un ángulo que no es recto. Entonces, por ejemplo, capaz que descubren de que la imagen a través de una transformación lineal de un cuadrado puede ser un paralelogramo. Eso sí tiene pinta de que puede ser. Eso tiene que ver como cuando cambiabas las bases en álgebra lineal, por ejemplo, podías tener una base que te dé paralelogramos y después pasabas a las normales. Cambiando el producto No sé. interno, básicamente cambiabas toda la geometría.
Así que sí. Claro, como que da la sensación de una transformación lineal. La linealidad hace que lo recto se transforma en recto, pero los ángulos sí, esos ángulos capaz que hay que pedirle algo más a la transformación lineal para que se preserven, ¿no? No necesariamente se tienen que preservar. Bueno, así que esto es mirar, y después la parte B es un disco, porque es x2 más y2 menor o igual que 1, entonces ver en qué se puede transformar un disco a través de una transformación lineal. Bueno, no sé. Capaz que un disco sí se puede, capaz que un disco se puede transformar en una elipse. No sé, estoy tirando bolazos, pero lo tienen que descubrir ustedes. O sea, esto sí se tienen que meter en hacer escribir en forma general lo que es una transformación lineal de R2 en R2. ¿Qué es una transformación lineal? Tiene dos componentes, sería AX más BI, CX más DI. Eso es una transformación lineal de R2 en R2. Son dos funciones coordenadas, donde la primera es un polinomio AX más BI, la segunda un CX más DI, ¿no? ¿Dije bien? ¿Están de acuerdo? Y entonces hacerlo en general y ahí ver... ¿Qué pasó? Bueno, y ahí ver qué pasa con el transformador. ¿A dónde se van a necesitar? ¿Por qué estabas llorando vos? ¿Te golpeaste en dónde? Acá. Ay, pobrecita, chango. ¿Ya estás bien? Bueno. Pero háganlo después ustedes, ¿está? A ver qué queda de eso. Pero bueno, se ve que la linealidad preserva algunas cosas. En el 5, calcular en cada uno de los siguientes casos haciendo cambios de variable convenientes. Esto es bien interesante, ¿no? Claro, van a ser todas cosas razonables, no creo que aparezca mucha cosa horrible. Pero, por ejemplo, miren la parte A. No nos vamos a meter a hacer... Acuérdense de esto, que lo decíamos el sábado. Un cambio de variable en dimensión 1, el único objetivo que tiene, en cálculo 1, cuando estaban calculando la integral, ¿cuándo hacían un cambio de variable? Bueno, para simplificarse, ¿qué cosa? La función que estaban integrando. O sea, el gran objetivo era simplificar la función que yo estaba integrando. ¿Por qué? Porque el dominio iba a seguir siendo un intervalo. El dominio cambia de un intervalo a otro. No hay mucha historia en dimensión 1. Los dominios eran intervalos. En dimensiones más grandes los dominios son compactos medibles Jordan. Pueden tener la forma que a mí se me antoje, mientras sean un compacto medible Jordan. Entonces, cuando uno hace un cambio de variable, tiene dos cosas a tomar en cuenta. ¿Qué? Simplificar la función que estoy integrando y simplificar el dominio, convertirlo en una región más simple. Y el más simple no es un juego de palabras. Más simple, verdaderamente. Más simple en el sentido de simple. En el sentido de la definición de simple. En la medida de que un cambio de variable me lo haga más simple, el dominio, más fácil va a ser calcular esa integral. ¿Está claro? Ahora, hojaldre, porque puede pasar que me simplifico el dominio y me complico la función con el cambio de variable. O al revés, simplifico la función y se me complica el dominio. Se me aleja de la simplicidad del dominio. Un cambio de variable conveniente en dimensiones altas es un equilibrio entre las dos cosas. Me tiene que simplificar razonablemente las dos cosas. ¿Se entendió? Entonces este ejercicio es bien importante. Miren la parte A. Miren la parte A. La función que estoy integrando es una especie de campana de Gauss, ¿no? Y se imaginan campana de Gauss en superficie, porque se va a cero en la medida que me alejo del origen, y tengo la campanita, tiene el vértice arriba, en el 0, 0 tiene el máximo, esa E a la menos x2 más y2. Además es una superficie de revolución esa, ¿no? Por culpa del x2 más y2, es revolucionar E a la menos x2, que es la campana de Gauss en dimensión 1, revolucionarla respecto al eje z. Y entonces me queda la superficie esa, que es la campanita. Y el dominio, ese x2 es un disco de radio R. El dominio es un disco de radio R. Bueno, ahí ya no tengo dudas, porque ahí me está pidiendo a gritos, usame, ¿qué cosa? Cambio polar. Polares, porque la Convertir función... en una bandita. La función tiene un x2 más y2, ¿no? La función tiene un x2 más y el dominio también. O sea, la función...
hay un polinomio de la forma x2 más y2, y en el dominio también. Entonces, polares me está pidiendo a gritos vos. Yo seguro que te simplifico las dos cosas a la vez. Polares te está diciendo, yo te voy a simplificar las dos cosas a la vez. ¿Y qué va a pasar con polares acá? Siempre un dibujo. Polares es una transformación de R2 en R2, que no es lineal, como el ejercicio 4, no es lineal. Pero dibujen el plano rotita y dibujen el plano XY y vean qué lleva. Por ejemplo, el disco ese, el disco de radio R, en el plano rotita, en el plano polares, proviene de qué cosa. ¿De un qué? No queda un rectángulo. Un rectángulo. Proviene de un rectángulo. Entonces, miren, tanto disco como rectángulo son regiones simples. ¿Están de acuerdo conmigo? Tanto disco como rectángulo son regiones simples. Ahora, un rectángulo dentro del universo de las regiones simples es lo más simple que uno puede tener. Entonces, bárbaro, porque ahí todos los límites de integración van a quedar constantes cuando aplique Fubini. Por lo tanto, polares me está pidiendo que lo use fuertemente. Vamos al B. El B, por ejemplo, es la función es x más y, y el dominio es, a ver si lo logran imaginar, sin tener que dibujar demasiado, pero son los puntos del plano que verifican que x es mayor o igual que 0, o sea que estoy en el semiplano. Ya vayan pensando en el dibujo, x mayor o igual que 0, estoy en un semiplano, en el semiplano de la derecha, el x mayor o igual que 0. Después, y está entre 0 y x. Ya se imaginan también, estoy en el semiplano de la derecha y además la y varía entre 0 y la identidad. Semiplano de la derecha, o sea que me queda una especie de sector angular ahí, un sector angular entre 0 y x, un sector ahí, una cosa no Y acotada. después lo cortás con una circunferencia. Y después lo corto con un disco, perdón. Después lo corto con un disco. Así que ya se imaginan, ¿no? Es un pedazo de pizza, ¿no? Es una porción de pizza. Es una porción de pizza. Pero háganlo. Esto que estamos haciendo ahora mentalmente, háganlo. Es un Bueno, octavo de pizza. acá el dominio, ¿qué me está diciendo? El dominio, y yo diría que el dominio me está pidiendo, el dominio, sin mirar, yo no miro la función y miro solamente el dominio, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué cambio de variable me está pidiendo también para simplificarse? Polares. Polares tal cual, porque lo único que está pasando es que para recorrer la porción de Pisa, el módulo tiene que moverse entre 0 y R. Y el argumento entre qué y qué, en este caso. Entre 0 y cuánto, para recorrer solamente la porción de esa Pisa. Pi sobre 4, ¿no? Pi sobre 4, claro. Pi sobre 4, ¿no? Porque igual X es la identidad, y ahí tengo un pi sobre 4 metido, un 45 grados. Entonces, el cambio de variable a polares, en el plano rotita que tengo. Chao, Julieta, que andes bien. Chao. En el plano rotita, ¿de dónde proviene la porción de Pisa? También de un rectángulo. También de un rectángulo. Porque ρ varía entre 0 y R y tita varía de 0 a pi sobre 4. Sin embargo, agarró ese rectángulo y ¿en qué lo transformó? En una porción de Pisa. La porción de Pisa, mirada desde el eje X, ¿es simple? Desde X y desde Y también. Mirada del eje X es simple, y mirada desde el eje Y también es simple, ¿no? Las dos son simples. Lo único que cambia es la fórmula de la función. Mirada del eje X, primero me muevo por X y después me muevo por un cachito de semicircunferencia. O sea, creo que es más fácil desde Y porque te queda directamente Claro. La identidad y después Ahí va. la circunferencia. Pero escúchenme, si hago polares, ya piensen en lo que va a quedar la función integrando. El dominio me va a quedar divino. Y la función integrando, el X lo voy a tener que cambiar por ρ coseno de tita. El Y por ρ seno de tita. O sea que ahí voy a tener un ρ multiplicado por coseno de tita más seno de tita. Sí. Y después voy a tener el jacobiano, que es otro ρ. O sea que me va a quedar un ρ cuadrado. Vieron que el factor de ajuste es el jacobiano. O sea que voy a tener como función integrando, aquí voy a tener a ρ cuadrado, coseno de tita más seno de tita. ¿Es difícil de integrar eso? No. No porque, ¿cuál es la verdadera razón de que no va a ser difícil? Que las variables como están entre sí. Están separadas, porque tengo ρ cuadrado por un lado que lo voy a poder integrar entre 0 y R.
y coseno de tita más seno de tita por otro, que lo voy a poder integrar entre 0 y pi sobre 4. Las hago por lados distintos. Chao, terminó. Y ambas integrales se pueden calcular, ¿no? Claro, de la primera integral lo más seguro que se te vaya r cuadrado como constante. Claro. Y lo otro es fácil de integrar. Es Además todo. puedes separar en la suma por Sí, sí. linealidad. Sí, sí. Así que no. Vieron que ahí, esto es lo que yo les digo de este práctico. Recorran este práctico como lo estamos recorriendo ahora. Y ya se dieron cuenta que lo que resta, que cuentas, bueno, no lo hacen. ¿Tá? Si cuando ya percibieron de que ya saben el cambio de variable que tienen que hacer, de que ya se imaginan que el dominio se va a simplificar, y que ya se imaginan que las cuentas van a salir, no las hagan las cuentas, por favor, no pierdan tiempo en eso, ¿está? Ya siguen expresos. Busquen las cosas que les planteen desafíos, busquen las cosas que no sean tan papeles. Yo qué sé, el ejercicio D, por ejemplo, ya no son el dominio, el ejercicio, la parte D del 5, se sugiere pasar a polares, bueno, se sugiere, acá lo sugirieron ya, yo qué sé, está. Y el C también parece ser con polares. El C también Sí. parece ser con polares, sí, yo qué sé. Bueno, eso. El 6, calcular en cada caso el área del conjunto D. Área, acuérdense que es calcular la integral doble en D de qué función, de la función constante Constante 1. 1. Entonces es calcular una integral doble. Y bueno, y acá lo mismo, yo qué sé, acá tienen que, por ejemplo, siempre un dibujito, ¿no? ¿Cómo sería el dibujo de la parte A? Son los x y de R2, y varía entre 0 y x cuadrado sobre a cuadrado, y a su vez es menor o igual que 1. Claro, si no le pongo el menor o igual que 1, imagínense, x cuadrado sobre a cuadrado, que es una parábola. Sí. Si pongo que y varía entre 0 y x cuadrado sobre a cuadrado, se imaginan, es la región que está entre el eje No x te queda acotada. y la parábola. Claro, no queda un compacto. Sería Ahora, una propia. si le pongo un techo menor o igual que 1, ahí lo acoté, ahí me queda un compacto. Y bueno, y ahí arréglense para calcular. Esto está, acá yo ya no tengo más nada, mucho que decirle. El ejercicio 7, calculen en cada caso el volumen del conjunto D. El volumen, que será la integral triple, no es la integral doble, la integral triple en ese dominio de la función constante igual a 1. Eso es el volumen. Como calculamos el sábado el volumen de la esfera. Bueno, en dimensión 3, dijimos el sábado, hay dos cambios de variables universales. ¿Cuáles son los universales? Esféricas y cilíndricas. Esos son los dos cambios de variables universales. ¿Por qué el de esférica se llama esférica? Porque transforma la región más simple de todas, que es un prisma, en una esfera. ¿Y por qué el cilíndrica se llama cilíndrica? Porque transforma la región más simple de todas, que es un prisma. Cuando hablo de prisma en R3 estoy hablando de un prisma relleno, una cosa de hormigón ahí, una piedra maciza. ¿En qué cosa? En un cilindro. Lo transforma en un cilindro, la cilíndrica. De hecho, yo les pedí el otro día, que no sé si alguien lo hizo, porque calculamos el volumen de una esfera de radio de R y nos dio 4/3 de pi r, lo que tiene que dar. Pi r cubo era, ¿no? 4/3 de pi r cubo. Sí. Y lo calculamos por esféricas. Y yo les pedí, hagan el mismo cálculo, pero por cilíndricas, a ver si sale. Háganlo. Si no lo hicieron todavía, háganlo. ¿Tá? Ahora, ¿son los únicos dos posibles cambios de variable que se pueden hacer, esféricas o cilíndricas? No. Esos son dos cambios de variables que engloban Un montón de casos. Claro, son medios universales, porque todo lo que tenga que ver con esferas, o con cilindros, o con yo qué sé, esos cambios de variables sirven. Ahora, ¿son los únicos? No. Va a depender. Y capaz que acá, yo no miré realmente este práctico, pero capaz que se encuentran con alguno donde... el otro día hablábamos, no tengo una esfera, tengo una esfera aplastada. Sí. Entonces ahí meto los parámetros en las coordenadas esféricas, meto el A, B y C, S, y entonces lo primero que hago es que la esfera la transformo. No, el elipsoide lo estiro y lo transformo en una esfera y después aplico esférica. En realidad hago una composición de cambios de variables, hago dos cambios de variables a la vez.
digamos, y ahí aparecen las cosas. ¿Ven? Ahí O hay sea, una... convertís tipo una pelota de rugby en una pelota de fútbol. ponele. Claro, primero de rugby en la de fútbol y después la de fútbol en un prisma. Entonces, en realidad sería ese el camino. Y el prisma es el dominio más simple de todos, porque de nuevo, todos los límites de integración quedan fijos. Y ahí el factor de ajuste es el producto de los dos jacobianos, porque están haciendo dos cambios de variables a la vez. Entonces, les va a aparecer un jacobiano cuando hagan un cambio de variable, multiplicado por el otro jacobiano cuando hagan el otro cambio de variable. Y eso proviene de la regla de la cadena, porque en realidad están haciendo composición de dos funciones. Entonces, ¿quién es la matriz asociada? El producto de las matrices asociadas. ¿Y quién es el determinante del producto? El producto de los determinantes. Y todo cierra, digamos, ¿no? Sí. El ejercicio 9 dice, sea ese el sólido determinado, de nuevo, hay que imaginarse. Pasando a coordenadas cilíndricas, calcular la integral triple. Me lo sugiere ya. Esos ejercicios no tienen mucha gracia. La gracia es cuando uno tiene que imaginarse un cambio de variable. Si ya me dicen, haga bueno, está. Ya pierde un poco de la riqueza que tiene de buscar un cambio de variable. El ejercicio 10, bueno, tiene ahí un montón de partecitas. Miren, el ejercicio 10 es bien interesante porque miren la parte D nada más. Es usar integrales múltiples para poder decir algo de una impropia de la cual no podía decir. La impropia que aparece en la parte D es la integral entre menos infinito y más infinito de la campana de Gauss. Es el área de la campana de Gauss. Es una función trascendente esa. Si uno fuera a la definición de integral impropia, no puede calcularlo, porque tendría que encontrar una primitiva de a la menos u cuadrado, y sabemos que es una función trascendente. No hay parte ni cambio de variable que me lo resuelva eso. Sin embargo, saliendo de una integral doble y haciendo algún truquito, uno puede llegar a decir a cuánto converge. Exactamente. ¿Cuál es exactamente el área de la campana de Gauss? Y el área de la campana de Gauss es raíz de pi. Llega exactamente al número. Es horrible, ¿no? Raíz de pi es un número irracional, trascendente, espantosísimo. Pero usando una integral múltiple, así que el ejercicio 10 está interesante, mírenlo. Y ahí termina, ¿no? No hay más nada. Sí. Y ahí terminó el curso. Che, muchachos, hasta el año que viene. Chao. Nos vemos. Que pasen bien. No. Trabajen. Y si quedó colgadas cosas del práctico 8, del práctico 9, del práctico 10, ahora utilicen esta semana para mirar todo. No solo este práctico 10. Utilicen esta semana para mirar cosas que hayan quedado colgadas de diferenciabilidad, cosas que hayan quedado colgadas del práctico de continuidad. Repasen esos prácticos y miren ejercicios que les parezca. ¿Se acuerdan que de cada práctico yo siempre les marqué algunos problemas que les decía, piensen en estos porque parecen ser los interesantes? Bueno, vuelvan sobre esos ejercicios, usen el encuentro que vamos a tener el miércoles, tanto de teórico como el práctico. En esas 3 horas vamos a hablar de todo. Usen esas 3 horas, pero como en paquete. El miércoles ya es un paquete entero, no teórico y práctico, un paquete entero para hablar de lo que tengan ganas. Y seguir haciendo, y agarremos un ejercicio de diferenciabilidad, y vayamos para acá, y agarramos una integral, y después agarramos algún ejercicio de continuidad, y después agarramos, ¿entienden? Bailoteemos por todas las cosas, con lo cual empiecen a traer dudas el miércoles. Yo les iba a A mí me preguntar... gustaría, Sí, perdón decime, que te corté, José, a mí decime. me gustaría, si es posible, tratar de formalizar alguna demostración o algo que haya quedado pendiente. Bueno, Por ejemplo, recuerdo que yo intenté la que decía que toda transformación lineal es continua chiche. en el espacio de funciones, Cuando la pero dimensión... cuando traté de mostrarles, como que nunca usé la hipótesis de que es lineal, entonces como que Cuando la nunca me dimensión del cerró la dominio... demostración. Che, Entonces me gustaría formalizar, estaba viéndome un poco de cara al parcial, capaz que puede dale. aparecer algo Me parecido. encanta, eso me encanta, vos. Entonces, está. Sí, todos están de acuerdo, obvio, ¿no? No es que Obvio quiero... que sí. Sí. O sea, lo que está diciendo José es, las cosas que
colgadas que fueron quedando en los teóricos, eso es revisar los pizarrones, las cosas, en cada teórico fueron quedando cosas colgadas. También revísenlas y entonces alguna que les interese fuertemente, como esta de José, de la continuidad de una transformación lineal. Ojo, José, que era continuidad de una transformación cuando el dominio tiene dimensión finita. Si el dominio tiene dimensión no finita, podría ser discontinua la transformación lineal, por más que fuera lineal. Pero está buenísimo eso, ¿ven? Eso. El miércoles viene José y dice, Jorge, yo intenté hacer esto. Nos dice más o menos por qué lado lo pensó, y después completamos, si hubo algún errorcito o alguna cosa, lo ajustamos y ya queda eso pronto. Pero la demanda, lo que yo les transmito es que la demanda venga de parte de ustedes, la demanda de qué hacer, venga de parte de ustedes. Vos, Jorge, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejercicio del práctico no sé qué. Vamos, pero la demanda de parte de ustedes. ¿Tá? Eso para el miércoles. Sí. ¿Dónde están las clases grabadas? ¿Las terminaron al final de pasar a YouTube? Sí, están entras el EVA a teórico 1 o a práctico 1 y ahí yo tengo todo colgado, te lleva a YouTube derecho. Si vas a la página del EVA del curso, a la pestaña de clases grabadas y entras a teórico 1, están fecha por fecha y te metes y ya los links adjuntos. Ya están colgadas a YouTube. Ya te metes, hablando de eso, te agradezco, Jorge, porque vi que subiste. Las tenía que te había dicho el sábado. Sí, las tenía en la papelera. Se ve que la pudiste recuperar, pero. Sí, la tenía en la papelera. Pero ya vi que están todas subidas y te agradezco por eso. Yo le agradezco al quien me dijo, vos, capaz que todavía las tenés en la papelera, porque dije por red y todo, estaban ahí. Che, a mí me pasa que entro y me aprieto el link y me dice error, la grabación no existe, en vez de llevarme a YouTube. ¿En cuál? Bueno, retiro. Voy a teórico 1, clases grabadas. Sí. Y cuando hago clic en una clase. ¿En cuál fecha? Decime. Capaz que son de las primeras. No, las primeras murieron. Las del siempre, no. Sí, esas murieron porque como ahora viste que los docentes tenemos una sala personal, esas estaban guardadas en la nube de Zoom, en la nube del propio Zoom, y esas murieron. O sea, okay. a partir del segundo parcial, creo que es, a partir de que te pasó el primer parcial, ahí están todas. Yo creo que todas las clases a partir del primer parcial deben estar ya en YouTube o por ahí. ¿Y los pizarrones están todos? No, pero los pizarrones, el que necesite los pizarrones me los pide. ¿Quieren que haga eso de los pizarrones? ¿Que los suba? Sí, porfa. Me estás matando. No sé, a mí me pasa a veces, por ejemplo, que como olvido apuntar alguna cosita, me gusta revisarlos, pero a veces o no está la clase o tengo que ir navegando entre la clase, ¿viste? Para buscar en los vínculos, ese detalle. Y teniendo las transparencias como que puedo ir derecho a eso, pero. Entonces pero es un detalle mínimo, igual no me molesta hacer lo que dije anteriormente. No, yo le voy a hacer caso a la sugerencia de Jimena, porque yo las clases las tengo además, me parece, por fecha, casi todas, voy a mirarlas. En los vínculos que se hayan borrado, en las clases grabadas que se hayan borrado, cuelgo el PDF de las transparencias, ¿está? Ahí va. Perfecto. Genial. Una cosa antes que me olvide. Ya estoy con alguien que quería decir algo. La semana que viene, ¿cuándo es el parcial? El parcial. 3. O sea que. Este sábado no el otro, me parece. Ahí va. Próximo sábado. Entonces, no el otro. La semana que viene, yo no sé por dónde voy a andar, porque es las vacaciones de julio de los niños, entonces algún día vamos a andar en la vuelta. Pero yo me voy a llevar la tablet, digamos. Entonces, yo publiqué, vieron que hay un lugar donde están las clases de consulta. Yo publiqué que ponía una clase de consulta el jueves, ese previo, creo que es jueves 30,
a las 11 de la mañana. Entonces voy a poner, si les parece a ustedes, les quería preguntar a ustedes, voy a poner una el jueves. Capaz que estaría bueno mantener las dos, martes y jueves. Lo que pasa es que el martes yo exactamente... El martes doy clase. ¿Das clases de mañana? Sí. No, pero martes a la hora de nuestra miércoles. clase. ¿Vos das clase? Pero los martes no tenemos clase. Ah, no clase tenemos, los qué martes. boleta. Sí, Tenemos boleta lunes, yo. miércoles y jueves. Claro. Entonces, miércoles y jueves, ¿les parece como 2 días? A mí me Buenísimo. parece bien. Miércoles y jueves a las 11. Además, Sabelo. Y además creo que no coincide con ninguna de las que ya están marcadas. Bueno, Porque el entonces miércoles Alejo tiene una, pero es a las 14. sí. Y Marcos tiene otra, pero es a las 8:30. A las 18. Perdón. Entonces agrego ahí, en donde está marcada la mía, es miércoles y jueves a las 11, y entramos por el link de Teórico 1 ahí. ¿Está? Además. En las dos. Ah, genial. No le prometo dónde voy a estar el miércoles, capaz que estoy ahí solo con la tablet, pero igual me voy a un rincón donde tenga wifi y por lo menos charlamos un poco, ¿está? Pero para el miércoles, para este Dudas de miércoles, todo. intenten mirar un poco, o hagan eso. Intenten mirar las cosas que quedaron colgadas de teórico y los prácticos en su conjunto, y ustedes van dirigiendo un poco qué hacer y qué no hacer, ¿está? ¿Les parece? además. Dale. Bueno, Perfecto. nos vemos el miércoles. No vemos el Nos miércoles. vemos Mateo miércoles. tenía una pregunta. Ah, sí, Ah, sí. Mateo, ¿Es perdón. verdad? Era eso, quería hablar a ver de las clases de consulta que iban a ver. Ah, Me respondiste, Sol. dale, notable. Nos vemos el miércoles, che. Nos Hasta vemos, luego. pasen lindo. Dale, Igualmente. arriba. Gracias igual. Chau. Hasta el Chau. miércoles.